Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Damos comienzo a nuestro oficio vespertino y siempre tratamos de dar un poquito de información en cuanto al transcurso de la pandemia y algunas noticias. Se está hablando acerca de hacer un estudio de liberar las patentes de las vacunas para poderlas fabricar en mayor cantidad y así poder llegar a más países del mundo. En nuestro caso en España parece que sigue bajando la incidencia acumulada, que está bajando también el número de personas fallecidas y que se sigue felizmente con el tema de las vacunaciones. En el día de hoy se han vacunado más de 500.000 personas en España, pero en los planes del gobierno parece que quiere vacunar en el mes de junio unos 10 millones de personas, pero el problema está en julio, que quiere vacunar 25 millones de personas en un solo mes, cosa que se ve, la verdad, bastante complicada. Estaríamos hablando de tener que vacunar prácticamente a 1 millón de personas diarias en el mes de julio. Es algo bastante complicado, a no ser que vayan llegando las vacunas a su tiempo. También queremos orar, hermano, por la India, que vemos que no terminan de bajar su incidencia y siguen falleciendo montones de personas. Queremos orar también por los países latinoamericanos, donde también la incidencia está muy alta y donde las vacunas están llegando con mucho menor cantidad que en los países desarrollados. Y también queremos orar en esta noche, hermano, de una manera especial por Colombia, frente al aumento de la violencia que encontramos se está dando en ese país y que nos recuerda a la violencia de hace poco tiempo en Chile o en otros lugares, incluyendo España. Nos damos cuenta de que la violencia está creciendo de una manera desmedida en muchos lugares. También, hermano, hoy nuevamente vamos a orar por las personas que están enfermas de COVID y de una manera especial seguimos orando con fe por nuestros queridos hermanos José Martín, que en este momento se encuentra en la UCI, y también por su esposa Mercedes, su familia, para que Dios pueda cuidarlos y los pueda sanar. Así que con estas oraciones en mente ponemos en las manos del Señor esta reunión que tenemos ahora. Padre, te damos las gracias en esta noche porque eres tú el que nos trae a este lugar de oración, a este lugar de enseñanza, a este lugar de reconocimiento de nuestras faltas, que es el oficio vespertino. Queremos pedirte de una manera especial por todos los países que están sufriendo el azote de la pandemia, con tantos cientos de millones de personas contagiadas. Queremos pedirte también de una manera especial por la India, para que puedan controlar pronto y tener medios. Te pedimos también por Colombia, por la incidencia de la violencia en ese país en este momento. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos de COVID, especialmente ahora nos acordamos de los que están en la UCI y de una manera particular te pedimos, Señor, por nuestro querido hermano José Martín, que tú lo sigas cuidando, que tú lo tengas en el hueco de tu mano, que tú le des sabiduría a los médicos para hacer lo más apropiado en todo momento. Te pedimos que tú lo sanes, Señor, según tu voluntad. También te pedimos por su esposa Mercedes, por sus hijos, para que tú los tengas en el hueco de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues comenzamos con nuestro oficio en esta noche y como cada noche empezamos diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito,
y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos con el párrafo número 4 de nuestra liturgia que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que ha hecho nuestro Divino Maestro de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, en este momento especial de la noche, aquí en España son las 10 de la noche, en este momento venimos reconociendo con sinceridad que podemos estar a veces lejos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor. Así que venimos con humildad, con un corazón contrito, para confesar todas nuestras faltas, nuestras transgresiones, con la seguridad de que Él nos oye. Él oye nuestra súplica. Y de esta manera le decimos al Señor: Padre omnipotente y misericordioso, venimos delante de ti, a tu presencia, con humildad y con un corazón contrito, para confesar que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente los designios y deseos de nuestro propio corazón, hemos quebrantado tus santos mandamientos, no hemos hecho lo que debíamos, antes bien hemos puesto por obra lo que no debíamos hacer. Mas tú, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restablece a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. En esta noche, hermanos, vamos a salirnos un poco del guión y vamos a leer un pasaje del profeta Isaías. No vamos a leer un salmo como tenemos por costumbre, vamos a leer un pasaje del profeta Isaías que nos va a situar en el estudio bíblico que vamos a tener esta noche. Se encuentra en Isaías capítulo 58 y nos habla el título es El verdadero ayuno, y dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te esconda de tu hermano? Entonces
nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá el Señor, clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si diereis tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerán tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, es un pasaje que la verdad, para poder hablar de él y contar toda la enseñanza que trae, pues necesitaríamos la verdad muchas horas, prácticamente 1 hora por cada versículo mínimo, pero no es esa la idea. La idea básicamente es introducirnos a la temática que vamos a compartir en los próximos días en cuanto al tema de la oración. Hemos hablado de diferentes partes en este crecer en la oración. La parte última que hemos tocado ha sido precisamente la oración devocional, la oración contemplativa. Repito para recordar que se nos quede fresco, aprendiendo a orar para que nuestra alma sea edificada, también aprendiendo a tener comunión con el Espíritu Santo. Y estos días de atrás hemos hablado de apropiarnos los nombres del Señor, como una manera también de crecer en nuestra oración. Bien, ahora vamos a entrar en otro tema general que va a ser cómo podemos profundizar en la oración. Decía un predicador famoso, bautista de Londres del siglo XIX, famosísimo, Charles Spurgeon. Este hombre decía: el poder de la oración nunca puede ser sobrevalorado. Si un hombre puede orar, aunque no pueda hacer nada, puede hacer cualquier cosa. Aquel que sabe cómo vencer con Dios en oración, tiene el cielo y la tierra a su disposición. Y hoy vamos a hablar en este profundizamiento de la oración de cómo podemos añadir otra disciplina más para crecer en nuestra oración, de la cual no nos gusta hablar mucho y, si os soy sincero, nos gusta menos todavía ponerlo en práctica. Hoy vamos a hablar, como hemos leído del profeta Isaías, vamos a hablar, por eso hemos leído Isaías 58, el verdadero ayuno. No sé si es exacto que utilicemos el término profundizar respecto a la oración, pero hay algunas actividades relativas, de lo que vamos a comenzar a compartir, que parecen demandar, que nos piden más compromiso a nosotros. Aunque tenemos que decir la verdad, van a traer un impacto más profundo en el espíritu. Hemos leído en Isaías 58 los que estaban haciendo un mal ayuno y cuáles eran las consecuencias, pero también hemos leído aquellos que hacen un buen ayuno. Me encanta el versículo 8 cuando dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá el Señor, y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Bueno, es lo que hemos leído, ¿no? Entonces, quedémonos con esa idea. Entonces, cuando ayunamos y lo hacemos bien, entonces algo positivo en el mundo espiritual, en nuestra vida personal, va a suceder. Antes de seguir adelante, os cuento una pequeña anécdota. Os voy a contar mi primera experiencia acerca del ayuno. Yo tenía 18 añitos, todo joven, y habíamos quedado un hermano y yo con el pastor. El hermano tenía 17, yo tenía 18 y el pastor, los tres, habíamos quedado un día para ayunar. El pastor dio por hecho que nosotros sabíamos lo que era ayunar y sencillamente pues quedamos, teníamos un centro de rehabilitación para toxicómanos y nos retiramos un día entero, nos fuimos a 25 kilómetros de distancia desde donde vivíamos, en una sierra
en un entorno maravilloso, la Sierra de Córdoba, una maravilla, y allí estábamos orando, estábamos en un día de ayuno. Entonces, a eso aproximadamente de las 12 del mediodía, más o menos, o así, o quizás antes, las 11, estaba el pastor compartiendo acerca de lo que era el ayuno. Y entonces de pronto dice el hombre, porque el día que ayunamos no comemos nada. Y de pronto dice mi amigo, que no se puede comer. y levanta el dedo y dice, pues yo he desayunado un café con leche y una magdalena. Para los americanos, una magdalena en España creo que lo van a entender mejor por un muffin. Una magdalena, un muffin. Entonces el hombre se le queda mirando, ¿cómo? ¿Que has desayunado un café con leche y una magdalena? Y él se queda así como todo extrañado, ¿sí? Y entonces digo yo, pues yo me he tomado un café con leche antes de salir. El hombre dijo, ay Dios mío, muchachos, ustedes han roto el ayuno ya, ni siquiera han empezado el ayuno, vámonos ya de aquí, que ni estamos ayunando, ni esto es ayuno, ni esto es nada, vámonos de aquí. Y ahí nos fuimos, esa fue mi primera experiencia del ayuno, duró aproximadamente unas 2 horas y vámonos a desayunar ya del todo bien porque ustedes ya han roto el ayuno. Vaya un ayuno que estaban haciendo ustedes, no teníamos ni idea de lo que era ayunar, no teníamos ni idea. Bueno, lo cierto y verdad, no, supongo que todos los que están escuchando este estudio o que lo van a escuchar saben lo que es ayunar. De todas maneras, por si acaso les pasa como a mí, que no tenía ni idea de lo que era ayunar, pues básicamente el ayuno es estar durante todo un día, desde por la mañana hasta por la noche, sin tomar nada de alimento, solamente agua. Evidentemente esto tendría ahora sus particularidades de personas que a lo mejor no pueden hacer un ayuno completo de estas características por razones físicas, problemas físicos que no les permiten hacer este tipo de cosas. Bueno, ese sería el ayuno normal de un día. Puede haber ayunos de 3 días también. Uno empieza por la mañana y hasta el tercer día por la noche no come nada. Hay personas que han hecho ayunos largos, 20 días. Conozco personas que han hecho 40 días. Pero eso evidentemente son cosas muy delicadas y hay que hacerlas bajo vigilancia médica, etc. Luego hay una cosa que se llama el ayuno de Daniel. ¿Qué es el ayuno de Daniel? El ayuno de Daniel consiste en dejar durante un tiempo hacerle la promesa al Señor de que no vas a comer nada de las cosas que a ti te gustan. Es decir, se trata de privarte, vamos a llamarlo, los mexicanos dirían los antojos mexicanos. Bueno, no, los antojos mexicanos es eso, los antojos mexicanos. En España le llamamos antojos a aquellas cosas que se nos apetecen, que nos pueden gustar más que otras. Es muy típico que hay personas que no pueden pasar un día prácticamente sin comer chocolate. Hay gente que le encanta el chocolate. Bueno, pues un ayuno de Daniel sería, vamos a empezar quitando el chocolate, una semana sin comer nada de chocolate. O imagínate gente que no puede pasar sin comer carne. Bueno, pues durante una semana no come carne. En el caso de Daniel, lo que hizo fue que no comía de la mesa del rey de Babilonia, sino que él comía su propia comida, básicamente una dieta, dicen los eruditos, prácticamente vegetariana, de legumbres y verduras y frutas. Bueno, pues eso sería un ayuno de Daniel. El ayuno más normal, ayuno de un día, en el cual solamente se bebe agua. Nos quedamos con esta idea para ahora, cuando yo diga ayuno, que tú sepas de lo que estamos hablando básicamente. Curiosamente, surgen preguntas, ¿no? ¿Por qué Dios dispone el ayuno? Cuando es una cosa que realmente el no comer, normalmente la mayoría de las personas lo pasan regular a mal por no comer. Además os digo algo, cuando tú te propones ayunar un día, vas a echar más en falta todavía la comida. Ahí hay una lucha espiritual entre medio que puede ser que un día a lo mejor no comas mucho porque es que no te apetece mucho comer, pero baste que digas que quiero ayunar mañana para que mañana tengas más hambre que nunca junta en toda tu vida y tengas un montón de ganas de comer mañana, que justamente es cuando has dicho que ibas a ayunar.
Eso es un fenómeno espiritual. Quiero deciros que Dios ha ordenado su reino de tal manera que algunas cosas que a simple vista de los hombres nos parecen débiles son en realidad poderosas ante Dios. En nuestras mentes naturales podemos estar argumentando en contra de destinar tiempo para orar y para ayunar, pero Dios quiere que entendamos que esta es la manera en que su poder se manifiesta con mayor eficacia en nuestros corazones y en nuestros ministerios. De eso vamos a hablar entre hoy y mañana, porque el tema es un poquito largo y en un día dudo que pueda terminarlo. Voy a hablaros de los principios fundamentales del ayuno en el día de hoy, y mañana vamos a hablar de los diferentes tipos de ayuno, o mejor dicho, para qué puede servir el ayuno, y vamos a mencionar algunos de ellos generalmente. En cuanto a los principios fundamentales del ayuno, hablamos de que tenemos que tener en cuenta que hay que saberlo al comenzar esta disciplina. Estos principios describen el ayuno como, fijaros, como una invitación, número 1, como una paradoja, número 2, pero también como una gracia, número 3, y cuarto, muy interesante, una expresión de humildad. Empecemos a ver qué es cada cosa. El ayuno es una invitación. ¿Qué quiere decir eso? Fijaros, Dios no nos exige ayunar, pero recompensa a los que optan por ayunar. Daros cuenta, Dios no te pide que tú ayunes, pero sí, sin embargo, dice que quien ayuna tiene una recompensa. Fijaros, Mateo 6, versículos del 17 al 18. Habla Jesús y dice: pero tú, cuando ayunes, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto ya debería de ser una motivación extra para ayunar. Jesús dijo: pero tú, cuando ayunes, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Un aspecto de la recompensa del Padre incluye una mayor expresión de su reino en nuestras vidas y circunstancias y a través de ellas, así como un aumento de nuestra capacidad espiritual para tener más encuentros con el corazón de Dios. Lo que lleva, en conclusión, a experimentar más de sus bendiciones. Entonces, repito, aunque el ayuno es voluntario, nadie te obliga a que ayunes, es voluntario, se le consideraba una parte normal de la vida de un creyente en los tiempos del Nuevo Testamento. Fijaros que Jesús no está diciendo que si ayunamos, el Padre verá y nos recompensará, sino que lo hará cuando ayunemos. Es decir, Jesús da por hecho, hermanos y hermanas, que los cristianos ayunaríamos. Cuando ayunes. Jesús está dando por hecho que hay que ayunar. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que has ayunado? Ayunado y dedicado a la oración. La idea también, os lo digo en la parte práctica, la idea de dejar de comer no es simplemente dejar de comer por pasar hambre, es que los momentos que tú te dedicas a comer, ahora los dediques a orar. ¿Cuánto dedicas a comer durante el día? Lógicamente uno tiene un desayuno. En España el desayuno se hace en 2 fases, normalmente. Uno se toma un cafelillo, como solemos decir, un café con leche rápido cuando se levanta temprano a las 7, a las 8 de la mañana, y uno se va a trabajar normalmente con un café con leche. Así somos los españoles de mal desayunado. Y luego a las 10 o las 11 paramos media hora y entonces nos tomamos ya un café con leche, normalmente con unas tostadas de pan a las que le ponemos alguna cantidad de comida, algo. Después, a las 2 de la tarde, normalmente 2:30, estamos otra media hora comiendo, es la comida. Por la tarde, a las 5 o las 6, quien meriende se toma una pequeña merienda, y luego ya por la noche, a partir de las 9, es cuando vendría la cena. ¿Cuál es la idea? La idea es que en esos momentos que tú dedicabas a comer, como mínimo los dediques a orar.
Y digo como mínimo porque un buen día de ayuno es el día en que te lo pasas todo el día orando en la presencia del Señor, leyendo su palabra. Ese es el día que mejor vas a aprovechar el ayuno. Pero teniendo en cuenta que no todos van a poder hacer eso, que sepas que como mínimo hay que dedicarle el tiempo que comíamos a poder orar. El ayuno, hermanos y hermanas, es para los que están hambrientos. Para ayunar hay que estar hambriento. Hambriento de experimentar más en tu relación con Jesús. Hambriento en ver más de su reino expresado en tu vida y a través de tu vida. ¿Estás hambriento lo suficiente como para decir quiero más del Señor? ¿Quiero más de su alimento espiritual? Entonces eres un candidato bueno para poder ayunar. El ayuno, al fin y al cabo, expresa nuestro deseo de experimentar más de Él. Y aquí quiero decir algo muy importante. Algunas bendiciones espirituales solo se van a manifestar en el contexto de tener hambre espiritual. Fijaros lo que dijo Jesús en una de las bienaventuranzas. Dijo, bienaventurados, felices, dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, versículo 6. El ayuno también, además de una invitación, es una paradoja. Y alguna persona dirá, bueno, ¿y qué es una paradoja? Y aquí yo me he tomado la molestia de buscar en el diccionario para que a veces escuchamos palabras y no sabemos exactamente qué quiere decir una paradoja. Pero por si la duda de que alguno no sepa qué es una paradoja, el diccionario dice lo siguiente, dice, una paradoja es un dicho o un hecho que parece contradictorio o contrario a la lógica. Es decir, por ejemplo, una frase que indica una paradoja sería algo así. Perseguir la paz con la violencia es una extraña paradoja. Perseguir la paz con la violencia es una extraña paradoja. Eso está pasando en muchos países. Perseguir la paz, perseguir el conseguir cosas con la violencia. Como figura literaria, la paradoja es una figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven una contradicción. Es decir, nacer para vivir muriendo. Eso sería una paradoja en literatura. Nacer para vivir muriendo. Nacer, muriendo, vivir, hay como una contradicción. Bueno, pues el ayuno es una paradoja. El ayuno es una contradicción. ¿Por qué? Porque cuando ayunamos, nuestros cuerpos están débiles y están hambrientos. Pero nuestros corazones se ablandan y se vuelven más sensibles al Espíritu Santo. Es decir, una de las cosas que logramos a través de nuestra fisiología, de nuestro cuerpo, es que cuando ayunamos desarrollamos que nuestro corazón esté más predispuesto y más sensible a las cosas y al Espíritu Santo mismo. Como nos privamos temporalmente de las cosas naturales que nos fortalecen y estimulan, a veces nos sentimos desnudos delante de Dios, cuando nos volvemos más conscientes de nuestro quebrantamiento, esterilidad, motivaciones pecaminosas y malos deseos. Así que la paradoja del ayuno es que a medida que experimentamos esa debilidad de nuestra carne, somos fortalecidos en nuestra vida espiritual. Al experimentar el dolor de la crudeza, nuestros corazones se ablandan ante Dios y se disponen para recibir más fortaleza. El ayuno es una invitación, el ayuno es una paradoja. Son dos de los principios de los cuatro. Pero el ayuno, hermanos, también es una gracia. El ayuno es una gracia. No podremos mantener un estilo de vida de ayuno en nuestras propias fuerzas. No se puede. Solo es posible por la gracia de Dios. Así que, hablando de la oración, os animo a pedir gracia para entrar en ese misterio de conectarse con Dios a través del ayuno. Porque Dios verdaderamente, hermanos y hermanas, da gracia para que podamos ayunar incluso a las personas que vivimos en nuestra moderna cultura occidental. Y aquí tenemos una gran equivocación.
Y es pensar que, bueno, que aquella gente sí podían ayunar, pero nosotros no, porque llevamos otro ritmo de vida y ahí estamos equivocados. Lo sabemos en España que hay algunos alimentos, algunas comidas que tienen miles de calorías y que, bueno, resulta de que hoy en día una comida de esas es una sobrecarga calórica para los que la comemos. Pero hace 30 años que la gente andaba más, que la gente hacía más esfuerzos físicos, etcétera, etcétera, o incluso la gente que vive en el campo y que tienen que hacer más esfuerzos físicos, comer esas comidas era la manera de mantenerse con una dieta adecuada. Lo cual quiere decir que los antiguos necesitaban más calorías que nosotros, porque nosotros llevamos una vida más sedentaria. Para muchas cosas nos comunicamos con las personas con un simple teléfono. Antes tenían que ir a andar a donde estuviera la persona para poderse comunicar o escribir una carta. ¿Cuántos ejemplos podemos poner? Tener que ir a coger el agua al río y así, montones de ejemplos. Hoy no, hoy vivimos una vida más sedentaria, lo cual quiere decir que hoy precisamente es más fácil ayunar que hace 2000 años. Hace 2000 años ayunar era más complicado. Bueno, Dios nos da, repito, gracia para que podamos ayunar. Porque siempre que Dios nos pide algo, tengamos en cuenta esto, Él nos promete dar el poder para poderlo llevar fielmente a cabo por la gracia de Dios. Repito, que no se nos olvide, la vida cotidiana nunca ha sido físicamente menos exigente en el mundo occidental como hoy en día. Así que hoy en día es mucho más fácil ayunar que hace 2000 años. Nos decimos que el ayuno es demasiado difícil y que vamos a estar demasiado cansados e incómodos. Pero, de hecho, el temor de ayunar es incluso peor que el propio ayuno. Nuestros cuerpos fueron creados para incluso para funcionar mejor con el ayuno regular. De hecho, hay gente que ayunan regularmente. Ahora en España está de moda la dieta del ayuno intermitente, que uno deja de comer durante una hora del día todos los días, imaginaros, ¿no? Y hay gente que le está yendo fenomenalmente con ese tipo de dieta. Se ha descubierto las virtudes del ayuno como purificador de nuestro cuerpo en nuestros días. Así que estamos hablando de que no es algo que vaya en contra de nosotros, sino a favor incluso de nuestro cuerpo. Hay beneficios físicos inherentes al ayuno porque nuestros cuerpos, repito, son limpiados cuando ayunamos. Y aquí vendría a hacer, igual que dijimos, hermanos, tenemos que tomar la decisión de orar todos los días un ratito. Tener un objetivo de oración. Señor, a partir de mañana voy a orar 15 minutos todos los días. Y dentro de un mes quiero estar orando 20 minutos todos los días. Y así ir incrementando tu tiempo de oración. Llegado este momento, hermanos, hermanas, la recomendación es, para poder seguir creciendo en la oración, que podamos también plantearnos un objetivo de ayuno. Es decir, el que podamos plantearnos ya como un objetivo, vamos a decir, un gran objetivo, plantearnos un estilo de vida de ayuno, el que incluye el ayunar un día por semana y ponernos como objetivo una práctica de ayunar semanalmente, lo cual va a desarrollar incluso una historia personal con Dios en esa gracia que nos va a traer la oración y el ayuno. Por último, el ayuno es una expresión de humildad, David habló del ayuno como una manera de humillarse ante Dios. Fijaros, en el Salmo vamos a leerlo. Salmo 35:13 dice David: pero yo, cuando ellos se enfermaron,
Me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Salmo 69, versículo 10 dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Cuando ayunamos, nuestros cuerpos se cansan fácilmente. Nuestras mentes pueden no estar claras. Nos sentimos incapaces de funcionar en plena capacidad y la debilidad parece impregnar todo aquello en lo que ponemos las manos. Nos encontramos incapaces de hacer bien nuestro trabajo. Entonces, ¿qué está pasando? Que ayunar nos hace humildes. Y precisamente así es como Dios lo planeó. La Biblia lo describe como humillar o afligir el alma. Solo las personas desesperadas, las que reconocen su propia necesidad y quieren declarársela a Dios, ayunan y oran. Tenemos siete tipos de ayuno bíblico. Los vamos a mencionar rápidamente. Lo podemos encontrar en las Escrituras. Primero, ayunar para experimentar una mayor medida del poder de Dios en el ministerio personal. Fijaros, esto implica que podemos ayunar por una mayor manifestación del poder de Dios en nuestras vidas y en nuestros ministerios. Jesús se refirió a este tipo de ayuno cuando en cierta ocasión los discípulos no tuvieron el poder de liberar a un muchacho que estaba endemoniado. Lo intentaron y no pudieron. Y entonces llegó Jesús y liberó al endemoniado. Y los discípulos se quedaron así como diciendo: ¿cómo ha sido esto posible? Y entonces Jesús les dice: este género, refiriéndose a los demonios, no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 21. Esto, por un lado, nos indica que a lo mejor Jesús estaba ayunando, porque por el poder de él sí salió. Si lo vemos desde el punto de vista de hombre, evidentemente Jesús también era Dios, el Hijo de Dios. Es Dios. El poder de la predicación de Juan el Bautista estaba conectado a su estilo de vida de ayuno. En Mateo 11, versículo 18, se nos dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Es decir, ¿cuál era la fama que tenía Juan el Bautista? Que ni comía ni bebía. El no beber se refería lógicamente a beber alcohol. Pero también dice que no comía. O sea, era un hombre que ayunaba a menudo. Era justo lo contrario de lo que decían de Jesús. Jesús era un comilón y un bebedor, y Juan el Bautista ni comía ni bebía. Fijaros que en el caso del poder en el ministerio de Pablo, vemos como para él el ayuno era una parte regular de su vida. En 2 Corintios 6, del 4 al 5 dice: nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y ahora sale una lista de cosas. Y en esa lista dice: en ayunos. No en ayuno, en ayunos. En plural. 2 Corintios 11, 23 y 27 dice: sois ministros de Cristo. Y empieza otra lista. Y ahora él dice: yo más. Y empieza a decir una serie de cosas. Y de entre las cosas que dice, él dice: en muchos ayunos. O sea, Pablo ayunaba más que algunas otras personas. Y también se nos recuerda que una vez que Jesús se le aparece en el camino a Pablo, Pablo queda ciego, llega a Damasco, allí estuvo Pablo 3 días sin ver, y dice que ni comió ni bebió. Ni comió ni bebió. Aquí sí me está pareciendo que está hablando al agua, incluso. 3 días sin beber agua, posiblemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que los historiadores nos dan testimonio, a través de los textos de la iglesia primitiva, cómo la iglesia ayunaba, tenía la costumbre de ayunar 2 veces a la semana. Y eran los miércoles y los viernes. Miércoles y viernes la iglesia ayunaba 2 días. ¿Para qué? Para experimentar más el poder de Dios. A lo largo de la historia de la iglesia nos encontramos con hombres y mujeres que han sido bendecidos por Dios de una manera en su ministerio, y nos damos cuenta de que practicaron el ayuno de manera regular cuando condujeron grandes momentos de bendición en la historia de la iglesia. Uno de ellos era un sacerdote anglicano llamado John Wesley,
el llamado fundador del metodismo, que se dice de él que no ordenaba a un ministro que no se comprometiera a ayunar 2 días a la semana. Para ser ministro, según John Wesley, había que ayunar 2 días a la semana. Bien, otro de ellos, que lo hemos comentado algunas de sus frases, que tiene unos libros maravillosos de la oración. Hay uno que yo recomiendo que se llama El Ministerio de la Oración Intercesora, Andrew Murray, un famoso ministro de la Iglesia de Sudáfrica. Llamó la atención de que aprendiéramos mucho de esos líderes bendecidos, ungidos, que se dedicaron a Dios al separarse del espíritu y de los placeres del mundo por medio del ayuno regular con oración. Obviamente, él estaba hablando también desde su experiencia personal cuando dijo esta frase. Dice, la oración es la mano con la que asimos lo invisible. El ayuno, la otra, con la que soltamos y echamos fuera lo visible. Qué frase más profunda y más bonita. La repito porque yo la he leído varias veces ya y cada vez que la leo me quedo impactado. Repito, la oración es la mano con la que asimos lo invisible. El ayuno, la otra, con la que soltamos y echamos fuera lo visible. Uno de los evangelistas más famosos en la historia de los Estados Unidos, Charles Finney, él cuenta como en una ocasión por la prensa se reportó que hubo más de 500.000 nuevos convertidos al Señor en un periodo de 8 semanas, 2 meses. 2 meses en Nueva York, año 1857. En 2 meses, a través de la predicación de una persona, vinieron al Señor más de 500.000 personas. La verdad, impresionante. Y este hombre escribe que cuando el poder de su predicación parecía que disminuía, que entonces el antídoto que tenía era pasar varios días en oración y ayunos, hasta que el espíritu de oración volvía y nuevamente su predicación tenía el poder del Espíritu Santo. Así, humildemente, él reconoció que el poder de su predicación estaba totalmente relacionado con esos tiempos regulares de oración y ayuno. Él escribió en cierta ocasión, yo también fui llevado a un estado de gran descontento en mi propia falta de estabilidad en la fe y el amor. Solía sentirme débil en presencia de la tentación y frecuentemente necesitaba tener días de ayuno y de oración y pasar mucho tiempo revisando mi propia vida religiosa a fin de conservar esa comunión con Dios y esa unión con la verdad divina que me permitiría obrar de manera eficiente para promover los avivamientos de la religión. Muchos hombres y mujeres de Dios del pasado nos dan el ejemplo de este mismo principio. Personas que fueron bendecidas con una inusual unción del Espíritu Santo, que siempre incluye un especial poder en la predicación para que muchas personas puedan acoger en sus corazones a Jesucristo. En algunos casos se reportan también que fueron ungidas con los dones de milagro, las señales, los prodigios. Aquí podríamos hablar de diferentes nombres. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con John G. Lake, un ejemplo sobresaliente de la correlación entre una vida de oración y ayuno y la manifestación de señales y maravillas. Este hombre estaba ejerciendo su ministerio a principios del siglo XX. Él había sido un agente de seguros de Chicago y de pronto fue movido por el Señor a orar y a ayunar hasta que experimentó una gran manifestación del poder en su predicación y el ministerio de sanidad. Y entonces se reporta que hubo manifestaciones de milagros inusuales, poderosos, por medio de él durante muchos años. Se fue a Sudáfrica desde 1908 a 1913
y allí comenzaron cientos de iglesias. Llegaron a reportarse aproximadamente más de 500.000 sanidades. Y en esos reportes, hermanos, hasta se incluyen resurrección de personas fallecidas. Condujo a incontables miles de nuevos convertidos a Cristo, personas que habían aceptado a Cristo en su corazón, en apenas 5 años que estuvo allí en Sudáfrica. Se habla de Mahesh Chabda, un ejemplo contemporáneo, que realizó 2 ayunos de 40 días por año durante unos 10 años. Se ha reportado en el ministerio de este hombre cómo había milagros inusuales, incluso dando vista a los ciegos. Y él reconociendo que era el ayuno regular el que tenía, digamos, la respuesta al por qué en ocasiones en su ministerio se manifestaba un grado de poder de Dios mucho mayor de lo normal. Este tipo de ayuno, acabamos de decir, vamos a hablar de 7, mañana seguiremos con los 6 restantes, es el ayuno, hermanos y hermanas, para experimentar una mayor medida del poder de Dios en el ministerio personal. Yo invito a los hermanos de la parroquia de la Ascensión para que mañana viernes podamos hacer un ayuno, un día de ayuno y oración a favor de nuestro hermano José Martín, para que Dios lo pueda sanar completamente y pronto esté con nosotros de nuevo. Lo que de nuestra parte esté en oración, entiendo que debemos de hacerlo. Así que, hermanos, una puerta a un mayor crecimiento en la oración es el ayuno. Reflexionemos esta noche, pensemos en lo que acabamos de escuchar y preguntémosle al Señor, ¿querrá el Señor que ayunemos de alguna manera esporádica? Y quién sabe si aún llegando incluso a una costumbre de hacerlo un día a la semana, varios días a la semana, como acabamos de mencionar. Ojalá que esto nos lleve y todo lo que estamos compartiendo lo pongamos en práctica, para que de esa manera podamos experimentar que es cierto las cosas que estamos compartiendo y que estamos hablando. Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora sí, hermanos, nos ponemos todos juntos a orar la oración que Jesús nos enseñó, pero primero vamos a decir: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos.
Amén. Antes de terminar, nos ponemos de acuerdo en oración para pedir nuevamente por nuestro hermano José Martín. Padre, en esta noche te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo pongas tu mano sanadora sobre el cuerpo de José Martín y tú lo puedas sanar completamente, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo. Te pedimos que actúes según tu voluntad, Señor. Y también te pedimos por Mercedes, que pronto esté completamente recuperada, y por sus hijos, y que tú tengas en el hueco de tu mano a toda su familia, sus hijos y sus nietos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo sea siempre con vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana seguiremos. Estamos viendo muy interesante los diferentes tipos de ayuno que encontramos en las Escrituras. Recordar que nos estamos basando en las Escrituras. Y siguiendo el ejemplo de lo que vivimos y vemos ahí, que podamos ponerlo en práctica también en nuestra vida. Mañana terminaremos el tema del ayuno. Acordaros de que no os pase lo que me pasó a mí, que empezasteis a ayunar con un café con leche y una magdalena. No, así no se ayuna. Hay que empezar con agua, nada más agua. Bueno, que el Señor os bendiga mucho y mañana, Dios mediante, nos encontramos aquí de nuevo. Que el Señor os bendiga. Hasta mañana.